conversar sobre la elaboración del sistema linfático. ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay entre sistema y aparato? Cabezas pensantes. ¿Alguien sabe lo que es la diferencia entre el sistema y... A ver, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre el sistema y aparato. Porque vamos a hacer la semiología del sistema linfático, ¿no? De un aparato linfático. A ver. Porque el sistema es un conjunto cerrado, en cambio el aparato puede tener un ingreso y una salida. Un sistema circular. Por ahí más o menos. ¿Otro concepto? El sistema tiene tejidos similares, en cambio el aparato son tejidos diferentes. Perfecto, esa es la diferencia. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? El sistema es una estructura organizada, obviamente, con un trasfondo histológico más o menos semejante, ¿ya? A diferencia del aparato. Por eso hablamos de sistema. Y entonces, ¿por qué les digo a ustedes? Porque cuando nosotros tratamos de hacer la semiología de este sistema linfático, vamos a hacer alusión a una serie de estructuras que no necesariamente están circunscritas de un órgano en particular, ¿correcto? Sino es un sistema disperso en todo el organismo, ¿no? Y está integrado, obviamente, por una serie de formaciones, ¿no? Que tienen diversas categorías y diversas ubicaciones. De repente, el más conocido es precisamente son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, vamos a ver más adelante, de repente es el elemento fundamental a través del cual podemos nosotros más o menos enterarnos de lo que está pasando en el sistema linfático. Otras estructuras que están involucradas dentro de este sistema, obviamente, son órganos completamente, aparentemente ajenos a esto, como es el vaso y el hígado. Todo este sistema, ustedes saben perfectamente, es parte del sistema retículo endotelial, ¿correcto? Vaso y el hígado, obviamente, también es participante del sistema retículo endotelial, o sea, y tiene estructuras, obviamente, histológicas que corresponden al sistema linfático. Por supuesto, la valoración clínica, la expresión clínica, obviamente, el vaso y hígado prácticamente no corresponde a este capítulo, y esto lo haremos en la semiología del aparato gastrointestinal. Pero olviden ustedes que parte del sistema linfático involucra estructuras que están presentes en los órganos importantes. Otra, que de repente tiene una connotación un poquito más precisa, son las adenoides, ¿cierto? Las adenoides son estructuras linfáticas ubicadas en la nasofaringe. Y estas estructuras linfáticas muchas veces, especialmente en los niños, son muy reactivas. Y a veces con frecuencia se pueden incrementar de volumen y pueden producir obstrucción de la vía nasal en la parte posterior. Entonces los niños en esta situación se ven forzados a respirar por la boca. Y cuando la situación es bastante crónica, esta respiración permanente va a determinar una alteración en la morfología de su facies. La facies de un niño, obviamente, con adenoidopatía crónica, o adenoides, inflamación de la adenoide crónica, es un niño que respira con la boca abierta, ¿no es cierto? Y tiene pues una mirada un poco perdida, ¿no es cierto? Y seguramente ustedes han escuchado la llamada facies adenoidea. ¿Correcto? Esto obviamente nosotros no vamos a poder examinar, porque son estructuras que están en la retrofaringe. Otra estructura que sí es bastante asequible al estudio, obviamente, son las amígdalas, ¿no? Las amígdalas, ¿dónde están ubicadas? En la fosa amigdaliana. Será motivo. Cierra la puerta, por favor. Cierra la puerta. ¿No? Que son estructuras, obviamente, ubicadas en la fosa amigdaliana, como está ahí, detrás del esquema de los pilares amigdalianos, ¿no es cierto? Y estas estructuras, obviamente, van a ser valoradas por la norma parte de significativa de la cavidad bucal, ¿no? También es importante que tengan en cuenta ustedes que estas estructuras pueden, obviamente, ser asiento de una serie de enfermedades, particularmente enfermedades infecciosas. ¿Quién ha tenido pues, durante su historia de salud de repente una adenovitis? ¿Correcto? Pero igualmente van a encontrar ustedes otras estructuras, como se ocurre en las placas de Epstein. Las placas de Epstein están en la mucosa, fundamentalmente en la mucosa intestinal. Existe una acumulación de histológica que recibe el nombre de folículos lipoides, ¿cierto?
están ubicados precisamente a nivel de todas las mucosas, no pues intestinal fundamentalmente, pero también existen otras acumulaciones semejantes en otras áreas, como la mucosa gástrica, el apéndice, etcétera, etcétera. Como ven ustedes, entonces son estructuras bastante amplias. El sistema linfático involucra una serie de situaciones. Ya ha sido mencionada las amígdalas, aquí ustedes miren las amígdalas, cuando ustedes hagan el examen serológico de la cavidad bucal, fácilmente ustedes van a identificar, ¿no es cierto?, estas estructuras que inicialmente o de manera normal son poco visibles, pero cuando están afectadas de un problema de tipo inflamatorio van a crecer de manera bastante ostensible con una serie de cambios que van a ver ustedes progresivamente. ¿Ya? Son pequeñas de manera habitual, de forma romboidal, como les he mencionado, están situados en los arcos palatinos, a ambos lados de la faringe y detrás de la base de la piel. ¿Cierto? Las adenoides, también les digo a ustedes, están en la parte retrofaringea, ¿no es cierto?, la nasofaringea. Obviamente son situaciones que pueden tranquilamente comprenderse. Pero cuando hablamos de nosotros de los ganglios en sí, los ganglios están agrupados en superficie, en grupos, en áreas, ¿cierto? Y podemos distinguir los llamados ganglios superficiales y ganglios profundos. Los ganglios superficiales son aquellos ganglios que están localizados por debajo del tejido celular subcutáneo, ¿no? Y los ganglios profundos, otras, en planos un poco más profundos, como son por debajo de la facies, y sin dejar de lado los ganglios que se encuentran dentro de las cavidades, los ganglios mesentéricos, los ganglios paraópticos, los ganglios bronquiales, etcétera, etcétera. Hay una serie de estructuras que prácticamente no son visibles, de tal manera que el único sistema visible para nosotros son los ganglios superficiales y probablemente algunos de los ganglios profundos en caso de que esto esté incrementado de volumen. Sin embargo, a pesar de que esta pequeña porción del sistema linfático es accesible, nos puede dar, pues, cuando hacemos un examen de manera meticulosa, nos puede dar una idea de cómo está todo el sistema linfático, de alguna manera, pues, que puede expresar enfermedad o puede expresar de repente alguna deficiencia. Miren ustedes el sistema linfático, ¿no?, tremendamente establecido o distribuido en todo prácticamente el organismo, ¿cierto? Esto tengan en cuenta simplemente, más o menos, para que se den en cuenta la extensión y la circulación. Cuando hablamos de ganglio linfático, ya concreto, el ganglio, obviamente ustedes van a ver una estructura de tipo tumoral, pequeña, obviamente, que tiene pues una serie de partes, pero fundamentalmente es que está rodeado por una cápsula fibrosa, de la cual está partiendo una serie de trabéculas, y tiene una serie de, de elementos celulares, ¿no?, fibras de colágeno, núcleos de diversas células basófilas, fibrocitos, y obviamente abundantemente con una circulación abundante. Estas trabéculas que parten de la corteza prácticamente se unen a nivel del hilio, ¿cierto? Entonces, esta es más o menos la estructura de un ganglio normal. Al lado izquierdo, ven ustedes la estructura histológica, ven ustedes la acumulación de una serie de células que están formando los llamados folículos linfáticos. Si nosotros queremos dividir un poco y de manera así bastante didáctica, ¿cierto?, el ganglio, hay que considerar que el ganglio está formado, está constituido por el ganglio propiamente dicho, que nos acabamos de mencionar. Ese ganglio obviamente está integrado, para que cumpla su función, tiene una serie de componentes. Un componente fundamental es los vasos linfáticos, ¿no? Hay que tener en cuenta que los ganglios obviamente, ¿no?, tienen el mismo trayecto que el sistema venoso, tienen la misma ramificación, tienen vasos más o menos parecidos, ¿no es cierto? Estos vasos obviamente son inicialmente capilares, ¿no?, los capilares linfáticos, ¿no es cierto?, que se van juntando y para formar de repente vasos un poco más grandes, los vasos linfáticos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la función de estos vasos linfáticos? Obviamente están llevando, ¿no es cierto?, hacia el ganglio, están llevando una sustancia que se denomina linfa. ¿Y qué es la linfa? La linfa es un producto, obviamente, de la extravasación del líquido del intravascular y intersticial. La linfa es un líquido que tiene una composición diferente al sistema, diferente a la sangre. Es un líquido que está cargado de grasas, proteínas, etcétera, etcétera,
que cuando ustedes hagan la parte del tema del síndrome edematoso, van a darse cuenta que existe una dinámica de los líquidos intravascular a intersticial, ¿correcto? Y las alteraciones de esta naturaleza van a originar lo que se llama el síndrome edematoso. Pero dentro del síndrome edematoso, que es amplio, que van a tener una clase, van a considerar ustedes que parte de la regulación del líquido a nivel del intersticio está a cargo de la circulación linfática. La circulación linfática está drenando, obviamente, las moléculas grandes, las moléculas de grasa, obviamente también proteínas, obviamente, las cuales no pueden ser movilizadas por las otras fuerzas que gobiernan la transferencia de líquidos. Entonces, esto se denomina linfa. La linfa, obviamente, recogida por los vasos. Los capilares linfáticos se van juntando, se van formando vasos linfáticos cada vez más grandes, ¿no es cierto? Y de esta manera llega la circulación hacia el ganglio. ¿Cuál es la función del ganglio? Bien, ustedes más adelante vamos a especificar acá solamente algunos datos, y sin embargo, a pesar de ser esta distribución bastante extensa dentro del organismo, solamente el 3% de la masa corporal está representada por el sistema linfático. ¿Cuál es la función del sistema linfático? El ganglio fundamentalmente es una función de filtración. Recuerden ustedes, es como un filtro y obviamente están drenando o están retirando situaciones o elementos extraños que están llegando al ganglio linfático. Hay que tener en cuenta que el ganglio linfático está drenando regiones, áreas. Por ejemplo, si yo tengo un cuadro inflamatorio o infeccioso en el miembro inferior derecho, obviamente los gérmenes y los detritus obviamente van a hacer, obviamente, seguir la circulación linfática y van a ser, obviamente, filtrados en el ganglio inguinal correspondiente. Si yo tengo un problema de tipo amigdaliano, obviamente, la linfa que sale de ese lado irá a los ganglios, obviamente, submaxilares, ¿no? Son las zonas de drenaje de la zona faríngea. Igualmente ocurre si es el cuero cabelludo, si es obviamente de la mama, etcétera, etcétera, el compromiso será de los ganglios axilares. Entonces, esto para que ustedes tengan en cuenta que el drenaje, ¿no?, del ganglio obviamente es de tipo regional. Cuando yo encuentro un ganglio crecido, tengo que ver de qué zona está procediendo, o puedo identificar la zona de procedencia de los elementos que están produciendo este aumento del volumen ganglionar, ¿no? Entonces, funciona como filtros, no solamente reteniendo, pues obviamente, gérmenes, que es lo más común, pero también retira restos celulares, e inclusive dentro de la multiplicación celular que ocurre normalmente puede haber cierto grado de atipicidad, y entonces algunas células obviamente están, los ganglios están retirando también estas células atípicas, ¿cierto?, para que no puedan ejercer obviamente la lesión más adelante. También las células que están degenerando, las células obviamente que están destrozando, obviamente también tienen que ser eliminados, y la función que cumple obviamente del sistema ganglio linfático es en este sentido. En última instancia es una barrera tanto para los gérmenes como para las células malignas que podrían estar generando. Además, saben ustedes perfectamente que los ganglios, el sistema retículo o el sistema linfático participa en la coordinación o la defensa del organismo. El mecanismo de defensa del organismo obviamente es de dos tipos, tumoral y celular. La respuesta tumoral y celular obviamente de alguna manera está obviamente centrada en todo el sistema linfático. Entonces, por la producción de células plasmáticas, de linfocitos, etcétera, etcétera, o sea, la función es bastante amplia del sistema. ¿Y de qué manera el sistema linfático, ¿no es cierto?, puede producir, obviamente puede detener ciertos cuadros infecciosos, o puede retirar gérmenes, o puede retirar células muertas a través de procesos como son la fagocitosis, ¿no?, por destrucción de sustancias sólidas que pueden ser captadas y de pierden, no solamente células destruidas, sino también obviamente bacterias, ¿cierto? En algunas áreas, como ocurre en las famosas placas de Peyer, ¿no?, del sistema linfático intestinal, obviamente ustedes saben que los lípidos no se absorben directamente al sistema venoso, sino van directamente al sistema linfático. En ocasiones el ganglios también, cuando existe algún defecto a nivel de la médula ósea, y la médula ósea no puede formar los elementos formes,
estos ganglios linfáticos podrían pasar y comenzar a producir más células sanguíneas, o sea, tienen potencialidad tranquilamente para poder generar elementos en sangre. Les he mencionado también que interviene en la regulación de los líquidos a nivel intersticial. Entonces, la alteración de esta regulación va a producir un edema especial que tiene el nombre de linfedema. Nuevamente acá para que ustedes piquen, filtra la linfa de sustancias extrañas y de bacterias y restos celulares, la producción de glóbulos blancos, linfocitos, monocitos y células plasmáticas, etc., como parte integrante de la respuesta inmunológica, ¿no es cierto? Y obviamente cuando un ganglio obviamente recibe o drena o trata de eliminar los gérmenes contaminantes, obviamente va a producirse un incremento del volumen de los ganglios como respuesta a la reacción inflamatoria, ¿no?, que está ocurriendo. No se olviden ustedes que el ganglio linfático obviamente está recibiendo el drenaje de un líquido particular que sigue el nombre de linfa. Es un líquido incolor, también ustedes ahí, que tiene sales, grasas, que transporta pues una serie de otros elementos, ¿no es cierto?, que van a ir evolutivamente hacia el ganglio linfático. Los ganglios linfáticos van a tener una estructura más o menos semejante a la arena, que no solamente semejante a la arena, sino sigue inclusive el mismo trayecto de las venas. Se van juntando cada vez los capilares linfáticos para formar los vasos linfáticos, ¿cierto? Y estos vasos linfáticos obviamente van a ir finalmente a drenar al sistema nervioso, al sistema vascular central. Los ganglios linfáticos obviamente reciben la linfa de los conductos de los capilares linfáticos, ¿ya? Y obviamente esta linfa tiene que seguir su circulación. La circulación obviamente está dada por la salida de los vasos eferentes. Estos vasos eferentes se van a juntar definitivamente y van a constituir finalmente dos troncos de drenaje linfático definitivamente que ustedes conocen, como es el conducto torácico y el conducto linfático derecho. Acá tienen ustedes grandes vasos linfáticos definitivamente que están drenando, y esto es el sentido de la circulación. Hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que hay dos grandes troncos definitivamente. El tronco, el conducto linfático derecho, está drenando, ¿cierto?, toda el área superior derecha del organismo. ¿Ya? Drena a través de la vena subclavia, ¿cierto?, va a la cava superior. El conducto torácico está drenando todo el resto del organismo, o sea, la parte baja termina en la subclavia izquierda y obviamente drena también en la vena cava superior. Entonces, el sentido de la circulación es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿no es cierto? Todo el organismo de alguna manera es drenado y llevado a la circulación central. Acá nuevamente, para que ustedes tengan en cuenta, el conducto linfático derecho queda la porción superior derecha del organismo, ¿no? Es un tronco linfático que desemboca en la subclavia, ¿cierto?, derecha, y el conducto torácico que drena toda la parte inferior por las mismas características, llevando toda la linfa hacia la vena subclavia izquierda. Cuando nosotros estamos frente a una alteración del sistema linfático, obviamente uno tiene que hacer una anamnesis bastante prolija, ¿cierto?, porque el compromiso del ganglio obviamente van a ver ustedes que es variado, ¿no? En algunas situaciones solamente es una reacción inespecífica, en otras situaciones a veces el ganglio participa por patologías propias del ganglio. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hay que preguntar? Nuevamente, tener en cuenta pues cuando notó la aparición de un bulto. Esto es importantísimo, porque cuando hablamos, por ejemplo, de patología inflamatoria, generalmente el tiempo de presentación es bastante corto, ¿cierto? Y el tiempo será mucho más largo si estamos hablando probablemente de un problema de tipo neoformativo. Entonces el tiempo de aparición es fundamental. Y no solamente el tiempo de aparición, sino también la velocidad de crecimiento, ¿no? ¿Con qué velocidad de crecimiento se está presentando esta aparente crecimiento ganglionar, ¿cierto? La otra pregunta que tienen que hacer ustedes, obviamente, las características en cuanto a la sensibilidad, si el ganglio duele o no duele. Acá un adelanto: el ganglio doloroso
generalmente es un ganglio inflamatorio. Los ganglios neoplásicos generalmente son indoloros. ¿Ya? Es importante, por supuesto, ver si el paciente tiene un solo ganglio o tiene varios ganglios, ¿no es cierto? Puede ser varios ganglios en la misma área, puede ser varios ganglios en áreas diferentes. Por supuesto que importa saber también, obviamente, las manifestaciones generales, de índole general que puede tener el paciente, ¿no? Porque el paciente puede tener, obviamente, una enfermedad y dentro de una enfermedad determinada, obviamente, los ganglios pueden estar o pueden reaccionar, ¿correcto? Entonces, hay que preguntar manifestaciones de índole general, como si el paciente tiene fiebre, tiene escalofríos, si el paciente tiene, obviamente, algunas otras alteraciones como palidez, pérdida de peso, astenia, etcétera, etcétera. Vamos a ir fijando en la medida que vamos imaginándonos qué enfermedad puede tener. Es también importante ver si el ganglio está crecido de manera aislada, sola, o el crecimiento por lo general está acompañando las manifestaciones o patologías de otros órganos. Si un paciente tiene tos, hemoptisis, obviamente ustedes ven que el paciente tiene una masa en el pulmón, están pensando ustedes en una neoplasia pulmonar y encuentran de repente un crecimiento ganglionar que se llama de repente la cadena cervical, pues obviamente yo creo que la conclusión lógica es que el paciente tiene un ganglio metastásico, ¿no? Y así por el estilo. Entonces la historia clínica debe ser bastante amplia y crónica para poder ir encaminándonos a qué puede estar ocurriendo y qué puede estar explicando obviamente el crecimiento ganglionar. El otro elemento que participa, obviamente, es el sistema linfático y que puede originar alguna alteración característica es la alteración en la eliminación o en la circulación de la linfa, ¿cierto? La alteración de la circulación de la linfa va a producir, como se ha mencionado, ¿cierto?, un tipo especial de edema que se llama linfedema. En el linfedema, igualmente, hay que hacer un historial adecuado, ¿cierto?, ya que se trata de una extremidad generalmente es aumentada de volumen, obviamente, ¿cierto? Hay que preguntar qué áreas están comprometidas, teniendo en cuenta nuevamente la indicación inicial que les hice de que los ganglios están drenando regiones, ¿no es cierto? Si el paciente tiene obviamente de repente un edema o un linfedema del miembro inferior derecho, probablemente, ¿no?, el grupo inguinal debe estar comprometido por alguna patología. ¿Cierto? Interesa también ver cuál es el ritmo del progreso, cuál es la duración, los factores que pueden estar predisponiendo, los síntomas acompañantes nuevamente y las enfermedades. Es muy importante a veces los antecedentes, especialmente si un paciente tiene antecedentes de haber recibido una quimioterapia o haber recibido de repente una antibioterapia anteriormente, ¿no?, o una radioterapia. Entonces de alguna manera los puede orientar sobre la posible causa de la adenopatía hepática. Estos son los antecedentes también importantísimos que tengan ustedes en cuenta, ¿no es cierto? Si el paciente ha tenido radiología torácica, ha habido alguna normalidad, los pacientes se han hecho pruebas de tuberculina, si es positivo o negativo, obviamente, si el paciente ha recibido transfusiones sanguíneas, ha tenido cualquier otro tipo de patología crónica de cualquier órgano, ¿no es cierto? Si ha sido sometida a cirugías, ¿no es cierto? Puedo poner, por ejemplo, de repente un paciente de sexo femenino que es sometido a una mastectomía radical, ¿no? 4 o 5 meses, 6 meses después, ¿cierto?, la paciente viene porque comienza a notar aumento de volumen del lado que ha sido operado, del brazo que ha sido operado, o sea, el lado derecho, si es una mastectomía derecha. Entonces, lo más lógico es pensar que el paciente tenga un linfedema, porque durante la cirugía con frecuencia se hace lo que se llama vaciamiento ganglionar. Se sacan los ganglios de la zona correspondiente, entonces el drenaje linfático de la extremidad se altera y obviamente hay acumulación de linfa y el paciente tiene un linfedema localizado. Entonces es importante entonces los antecedentes, ¿cierto?, que pueden tener. También las infecciones recurrentes, si bien es cierto, las infecciones recurrentes pueden inicialmente estar solamente en el celular subcutáneo, pero acuérdense ustedes que los vasos pues están cerca y no solamente los vasos venosos, sino también los vasos capilares. La inflamación crónica capilar puede conducir también, obviamente, a la presencia de un bloqueo de la circulación vital.
¿Qué hacemos para poder examinar el sistema linfático? El sistema linfático es fácilmente, se puede examinar. El equipo que necesita solamente es, obviamente, la observación y la palpación. No requiere otro tipo de equipo, de repente un lápiz termográfico para ir precisando o pintando las lesiones y ver cómo se van aumentando de volumen, ¿cierto? La fase importante de la exploración física es la inspección, ¿cierto? Que hay que hacer una inspección de manera ordenada durante todas las áreas correspondientes, ¿cierto? Ya les he mencionado que algunos órganos como el hígado y vaso obviamente no van a ser examinados en esta fase. Se dará para la parte de serología gastroenterológica, ¿no? Obviamente, para examinar, la zona correspondiente debe estar completamente expuesta, debe estar obviamente con esa zona libre de temas de ropa que no interfiere con la capacidad de poder observar la zona correspondiente, ¿cierto? En condiciones normales son estructuras bastante pequeñas, ¿cierto? Que una persona normal a veces no se palpa. Excepcionalmente se podría palpar de repente unas pequeñas, a nivel inguinal, unos pequeños crecimientos que no tienen mayor trascendencia. Hay que sí precisar algunos datos importantes, porque van a ver ustedes que si el ganglio que está prácticamente en el celular subcutáneo, en el momento de la exploración no se moviliza, o sea, ese nódulo está fijo, eso es un dato importante, porque eso ocurre fundamentalmente con los ganglios que tienen características neuronormativas. Cuando el ganglio se encuentra incrementado, obviamente, de volumen, ¿cierto? Ya les he mencionado, por ser un drenaje local, obviamente hay que examinar el área correspondiente, ¿cierto?, a la zona del drenaje del grupo ganglionar. Con frecuencia los ganglios a veces están ubicados debajo de la piel bastante móvil. En este caso, obviamente, hay que desplazarlo con sumo cuidado. No hay que presionar demasiado, porque la presión demasiada a veces obviamente desplaza el ganglio y podemos perder la posibilidad de poder identificar. La presión excesiva entonces puede tranquilamente desplazar el ganglio y no podemos encontrar de repente este ganglio aparentemente aumentado de volumen. Cuando nosotros encontramos, a veces ustedes van a encontrar en las historias clínicas que se reportan de diferente manera, ¿ya? Un término que nosotros utilizamos a veces con el crecimiento de ganglio es las adenomegalias. Yo creo que es el término más apropiado, pues, adeno es el ganglio y megalo es el tamaño, no hay ningún problema. El otro término que van a encontrar ustedes con suma frecuencia es la linfadenomegalia o linfadenopatía o adenopatías. También es un término bastante impreciso que solamente dice ganglios con alguna enfermedad. Con frecuencia, o con cierta frecuencia van a encontrar ustedes que los ganglios van a estar aislados, únicos, crecidos, fácilmente identificables. Pero en otras ocasiones se pueden encontrar un grupo de 2 o 3 ganglios que están prácticamente como fusionados y eso recibe el nombre de conglomerado ganglionar. Entonces este conglomerado ganglionar significa obviamente que varios ganglios crecidos están prácticamente fusionados. Cuando el ganglio tiene una sensibilidad bastante incrementada, o sea, es muy doloroso, ¿cierto? Esta característica está reflejando que hay un problema de tipo inflamatorio, generalmente infeccioso, como ya he mencionado anteriormente. ¿Qué características hay que describir cuando están frente ustedes a un supuesto ganglio palpable? Esto lo han hecho ustedes en semiología de piel, ¿cierto? Porque prácticamente se tiene que hacer todas las características correspondientes a un tumor, porque obviamente desde el punto de vista de la lesión que ustedes han visto correspondería a un tumor o un nódulo, un tumor o una tumoración. Entonces, un nódulo, un tumor o una tumoración exige varias características que tienen que ser identificadas. Una de ellas es obviamente la ubicación anatómica. Ya yo les he mencionado que es importantísimo esto, porque me dice qué área está obviamente proveyendo la circulación linfática y de dónde puede estar procediendo obviamente la patología que está produciendo el crecimiento ganglionar, ¿cierto? Hay que tener en cuenta entonces las áreas obviamente de drenaje de cada una de estos grupos linfáticos.
Por supuesto, importa también saber si el paciente tiene pues, un solo ganglio o tiene varios ganglios, ¿no es cierto? Entonces, ustedes recuerdan seguramente en la parte de patología que han hecho ustedes, el de linfoma, por ejemplo, ustedes han visto que es importantísimo ver qué áreas están comprometidas, porque ese es un parámetro que me ayuda para hacer la estratificación, ¿no? En este caso del linfoma, a ver si es un linfoma en qué grado de progreso está. Entonces, determinar si el número de ganglios obviamente es importante. En una patología inflamatoria probablemente van a encontrar ustedes el único ganglio crecido, de repente es uno o dos ganglios de la misma zona, pero en otras patologías en donde hay una participación sistémica probablemente pueden encontrar pues, ganglios en diversas áreas del. ¿Correcto? La otra situación es no solamente ustedes se contenten con decir que están tapando ganglios, sino procuren ustedes medir. La medición obviamente tiene que hacer ustedes en centímetros, teniendo en cuenta obviamente los dos ejes del tema del ganglio. Entonces, uno palpa y dice tengo un ganglio de 2x2 o 2x3, definitivamente tal área. Yo creo que esa es la forma correcta de poder, recortar el crecimiento ganglionar. ¿Cierto? Otro elemento importante que ustedes tienen que tener en cuenta, obviamente, es determinar cuáles son las características de la superficie. Desde este punto de vista, los ganglios pueden tener una superficie lisa, pueden ser irregulares y pueden ser nodulares. Acá también, ojo, porque los ganglios inflamatorios generalmente tienen superficie lisa. Encontrar un ganglio irregular y peor, encontrar un ganglio nodular, obviamente, implica más un ganglio de tipo neoformativo. Otro punto interesante es la consistencia. En los ganglios inflamatorios, obviamente, la consistencia es elástica, ¿no? Blandos, ¿no es cierto? Es semejante a la sensación que ustedes tienen cuando se presionan el lóbulo de la nariz, ¿no? Esta consistencia puede variar en los dos aspectos. Puede disminuir a tal punto de que pueden sentir ustedes como si estuvieran deprimiendo un globo con agua. Eso significa que el ganglio de alguna manera tiene contenido, y el contenido que a veces afecta a un ganglio inflamado es obviamente la supuración, obviamente es una adenitis supurada, ¿cierto? Y al revés, la consistencia más bien puede estar incrementada, y a veces está tan incrementada que tiene ustedes la sensación de estar palpando tejido fibroso o inclusive como si fuera madera. O sea, la consistencia es bastante importante, inclusive como piedra, se llama consistencia pétrea. Esta es característica también de los ganglios neoplásicos, ¿cierto? Fibrosos, leñosos, pétreos, son características de los ganglios neoplásicos. Los blandos, ¿no? Obviamente son características de ganglios inflamatorios. La sensibilidad